Hola chicos, ¿qué tal están? Hoy vamos a hablar sobre los poemas. Comenzamos. ¿Qué es un poema? Es una composición literaria escrita en verso que pertenece al género de la poesía. Vamos a recordar un poco qué es un verso. Es cada línea de un poema. Como nos damos cuenta, aquí tenemos un verso. ¿Y qué es una estrofa? A los segmentos que en un poema se dividen. Las estrofas se componen por varios versos. Por ejemplo, todo esto es una estrofa, todo esto es una estrofa y todo esto es una estrofa. Este poema está compuesto por 3 estrofas. ¿Y qué es una rima? Es la semejanza de sonido en el final de los versos y puede ser consonante y asonante. Vamos a ver de qué se trata la asonante. Coinciden únicamente los sonidos vocálicos al final de la sílaba. ¿Qué quiere decir esto? De los senderos busca y sobre una roca dura. Nada más, las vocales son las únicas que quedan igual en las rimas asonantes. Pero en las rimas consonantes hace coincidir todos los sonidos de la última sílaba de cada verso. En este caso sería así. Al final de mi rudo camino y arquitecto de mi propio destino. Termina en ino y también aquí en ino. Esta es una rima consonante. Y los poemas expresan emociones como alegría, amor, tristeza y enojo. ¿Qué es una metáfora? Es una figura retórica, consiste en identificar un término real con algo imaginario. Por ejemplo, vamos a hablar de los cabellos. Los cabellos y como ejemplo tenemos tus cabellos de oro. Esto ya está con metáfora. Ahora vamos a ver al símil o comparación. Es una figura retórica, consiste en comparar dos términos que se asemejan en alguna cualidad. Ejemplo, tus labios son rojos como rubíes. Era una noche negra como la boca del lobo. Si se dan cuenta, en todo estamos comparando como rubíes, ojos como rubíes, negra como la boca de un lobo. Después viene el hiperbole, que es una figura retórica conocida como exageración. Ejemplo, casi me muero del susto. Te dije 1000 veces, esta la usamos mucho las mamás. Exageración. Nos vamos ahora con la paradoja. Es una figura retórica, consiste en una idea aparente, contradicción lógica. Ejemplo, al avaro las riquezas lo hacen más pobre, al tener más riquezas será más rico, pero la codicia lo lleva a vivir miserablemente para tener aún más dinero. Contradicciones con lógica. Esa es una paradoja. Ahora nos vamos a la onomatopeya. Es una figura retórica que consiste en utilizar palabras cuya pronunciación imita o sugiere sonidos naturales. En este caso, esto lo vemos mucho en los cuentos, como pam, sas, todo este tipo de sonidos. Epíteto. Es una figura retórica, consiste en el uso de adjetivos innecesarios. Ejemplo, la blanca nieve. La nieve no puede ser de otro color que no sea blanca. Por eso dice adjetivos innecesarios. La métrica se ocupa de las versificaciones, es decir, cómo se construyen y cambian los versos. Para esta, obviamente, requerimos de un verso, una estrofa
y un poema. Podemos definirla como la medida de los versos. A eso se refiere la métrica, la medida de los versos. Lenguaje figurado o sentido figurado. Se expresa usando palabras con sentido diferente al literal y se presenta en la poesía, hablada, cotidiana, habla cotidiana y política. Ejemplo, ¿qué calor hace aquí? Esto es un horno. Eso también lo hacemos nosotros mucho. Comparamos lenguaje figurado o sentido figurado. Después vienen las sinalefas. El término permite nombrar a la unión que se forma cuando una palabra finaliza en vocal y la siguiente también comienza en vocal. Ejemplo, la expresión me encontraba perdido en el campo. Vamos a analizarla. Tiene 12 sílabas: me, en, con, tra, va, perdido en el campo. Sin embargo, la sinalefa hace que en cuanto a la sílaba métrica y la expresión tenga solo 10 sílabas. En este caso aquí estamos juntando porque son una sílaba que termina, una vocal que termina y también empieza con una vocal. Por eso se juntan. Me encontraba perdido en, junto porque otra vez es una vocal que termina y otra vocal que empieza. El campo. Esto se debe a que la sinalefa une me con en, men, y do con en, do con en, doen. Me encontraba perdido en el campo, por tanto, tiene dos sinalefas. Espero que esto haya quedado claro. Muchas gracias. Que tengas un excelente día. Bye.